Muy buenos días, hoy nos encontramos martes 20 de agosto. Hablábamos de este escenario el día viernes, teníamos marcadas exactamente así como en este momento les estoy mostrando las zonas y decíamos que en caso de que rompiéramos por la parte superior, en ese caso entonces tendríamos targets de 59.500, pero que la zona más probable era 60.800. Esas zonas, si nosotros entonces ya venimos al tiempo presente, se terminaron dando de forma completa. Así que felicitaciones a todos los que, como decíamos el viernes, tuvieron la continuación de ese largo que veníamos manteniendo, porque se dio de forma perfecta. Vamos entonces ahora a revisar qué podría estar pasando. Entonces vamos primero que todo a revisar el calendario económico. Para el día de hoy no tenemos ningún evento que vaya a ser de importancia. Sin embargo, para esta semana sí tenemos algunos datos que van a ser de suprema importancia. Entonces vamos a revisar esta semana, día miércoles, jueves y viernes vamos a tener mucho movimiento, específicamente mañana y específicamente el viernes vamos a tener datos de muy alto impacto en los mercados. Así que atentos porque ya tenemos una señal de un movimiento importante. Vamos a ver más señales. Entonces, flujos de TF de Bitcoin. Ya estamos empezando a ver que las ventas tienden a ser menores que las compras y ya se va inclinando un poco más la balanza hacia las compras. Vemos que si tomamos un promedio de todas estas últimas compras de la última semana en la que estuvimos justamente en este rango, tienen una tendencia alcista. Eso para mí es bien interesante y me da cierta connotación alcista. Así que ya tenemos dos puntos. Tenemos un escenario alcista, no súper marcado, pero sí un poco más inclinado hacia el alza en los ETFs. Y tenemos la posibilidad de un movimiento explosivo dado por algunas noticias de alto impacto en los mercados. Continuemos con este elemento que quería mostrarles, que es el Open Interest. No lo hemos tocado hasta ahora en el canal, sin embargo, este es un elemento de alta importancia en momentos como este. Vemos cómo en este momento el precio de BTC está aquí, digamos que en esta línea, y el interés abierto comienza a subir o a bajar según el interés de los inversionistas en largos y cortos. Entonces, básicamente lo que estamos teniendo aquí son las opciones más todas las posiciones apalancadas en short y en long. Cuando hay mucho interés, entonces estamos hablando de que hay una pelea entre osos y toros, es decir, alcistas y bajistas, que está siendo muy marcada y que por tanto nos va a dar pie a que si estamos en un rango, ese rango se rompa, pero no solamente se rompa, sino que se va a romper con una fuerza impresionante. Entonces, ¿qué sería una fuerza impresionante para el gráfico de 1 hora y de 4 horas? Sí sería un precio que llegue hasta 54.900, sería algo explosivo, pero también sería explosivo que llegase hasta 64, por ejemplo. Ambos escenarios serían explosivos. Entonces, estamos diciendo que en este momento tenemos la posibilidad de un escenario explosivo, dado que no se define si el precio va a subir o va a bajar de estos valores del rango, pero que además el interés sigue subiendo y tenemos varios escenarios en los que el precio rompe con fuerza. Entonces, posible movimiento con fuerza, dado tanto por el Open Interest como el escenario macroeconómico que tenemos de la semana. Además, tenemos elementos alcistas también. El índice de miedo y codicia lo tenemos en 30 puntos, se ha mantenido por esta zona y estábamos cerrando este índice de miedo y codicia cuando estábamos ayer más o menos por precios de 60.000, 60.400, 60.500, por lo que esto es bastante alcista, bastante interesante para el precio y una buena señal de que ese movimiento podría ser al alza. Como ya veníamos diciendo, tenemos algunos elementos que nos indican que hay cierta tendencia institucional alcista, el Open Interest subiendo, el índice de miedo y codicia bajo en 30, entonces me da alguna señal de que podría llegarse a dar un escenario alcista de rompimiento al alza de este rango. También tenemos desde el punto de vista técnico este posible escenario compatible con lo que es un spring dentro de una reacumulación de Wyckoff. Además, tenemos en las bolsas que Nvidia está cayendo fuertemente, Google sube un poco, más neutral que nada, pero si nosotros nos vamos al índice como tal, pues sí vemos cierto,
cierta caída de 0.27%. Y en Bitcoin, lo que sí teníamos era una subida de 2.5% que ahora es de 0.42%. Entonces vemos como el precio está retornando a estos niveles intermedios de este rango que nos devuelven a esa posibilidad la verdad, nos devuelven a la posibilidad de no operar. Ya habíamos hablado, si fueses a tomar los shorts, sería en esta zona, que esta era la zona que yo no recomendaba operar en este momento y que podría ser simplemente el retesteo a la zona de 59.400, 59.500 para continuar subiendo. Es un retroceso bastante saludable, em, pero que en caso de que siga para la parte inferior, pues realmente estaríamos ya invalidando este escenario alcista, por lo que continuaríamos este rango por un tiempo más. Sin embargo, este rango es muy probable que lo rompamos esta semana. Así que tenemos un movimiento grande e inminente, ya sea a la zona de los 63.564. Vamos a ver exactamente, delimitemos esa zona por la parte alta para que veamos dónde podría estar. La tenemos en los 63.100 inicialmente y en los 64 como tal sería la siguiente zona. Entonces tendríamos la posibilidad de un movimiento ya sea a la zona de los 64.300 con la posible continuación alcista, porque este simplemente sería un escenario en el que continuaríamos una tendencia al alza, porque recordemos que en caso de que se llegue a dar ese escenario estaríamos confirmando este escenario de rango de 4 horas que se rompe con una reacumulación, lo que implica es un cambio de tendencia de bajista a alcista. Y eso es bastante alcista, por lo que podríamos ver precios por encima de 70. Eso sería bastante interesante, pero en el caso de que no, entonces estaríamos manteniendo la idea de que en 4 horas el escenario simplemente se está dando como eh, como un retroceso en el gráfico diario que nos está marcando máximos y mínimos decrecientes, lamentablemente. Eso nos podría llevar inclusive a precios de 44, pero vamos paso a paso. Por ahora la zona interesante siguen siendo los 55, pero el escenario más posible, según lo que estamos viendo, ya estamos viendo varias confluencias, estamos viendo los ETFs, estamos viendo que va a haber un movimiento inminente, estamos viendo que el precio ya subió y que está haciendo en este momento su retesteo a la zona de 59.400. Y en este punto, en 59.400, vamos entonces a confirmar qué es lo que el precio nos va a dejar. Ya decíamos que este movimiento a la baja no lo íbamos a tomar en nuestras operativas y que por tanto entonces vamos a esperar a revisar. El precio termina de caer a la zona de 58.500, escenario en el que tendremos que volver a analizar. Y tendríamos que volver a analizar es porque básicamente continuaríamos con el escenario de rango y en ese caso entonces estas podrían ser zonas de long. ¿Sí? Sin embargo, este escenario esperemos que no se dé y esperemos que el que se dé sea el de una continuación alcista, básicamente porque ya estaríamos entonces volviendo a escenarios en los que el precio ya no tendría que caer hasta 44. Entonces, en lo personal, el escenario que quisiera que se dé es este. Sin embargo, entonces en este momento tenemos este otro escenario. En lo personal, lo que veo es que las confluencias nos están apuntando al alza, pero ya saben que los movimientos, cuando tienen fuerza y dirección y además están dados por elementos fundamentales macroeconómicos, no podemos saber si van a ser al alza o a la baja. En caso de que sean a la alza, van a ser muy fuertes y en caso de que sean a la baja, también lo van a hacer. Por lo que el escenario de un rompimiento de este rango con fuerza es el escenario principal. Lamentablemente en este punto el escenario no es claro, sin embargo mantenemos nuestra postura de un rompimiento al alza de esta forma. Este es mi escenario principal, sin embargo hay que considerar los escenarios alternativos y por esa razón es que yo en este caso no tomé este short, pero sí tomaría posiblemente este long en caso de que se llegue a dar. Em,
Recuerden que todo tiene que ver con cómo llega el precio, porque si el precio comienza a desplomarse de una forma importante, esto todavía yo no lo considero un desplome. Si el precio comienza a hacer varias velitas como estas y termina entonces cayendo mucho, en ese caso no es lo mismo a que el precio llegue de forma natural para continuar entonces su tendencia natural de rango. Entonces tengan muy en cuenta que el tiempo con el que cae o sube es muy importante. Esta subida de acá parece una subida totalmente natural. Esta bajada de acá parece una bajada totalmente natural. Ya si estas velitas se comienzan a dar de forma importante, tal como se dieron aquí, entonces yo reconsideraré si este punto va a ser suficiente para parar el precio o no. Por eso es que nosotros no tomamos la operativa sino después de tener las confirmaciones. Fíjense que tomando las confirmaciones, la verdad es que no estamos perdiendo mucho, porque si nos ponemos a revisar, eh, cuando cae el precio acá y nosotros estamos hablando de tener una confirmación, básicamente lo que estamos diciendo es que en esta velita de acá se termina confirmando que tenemos un 6% de ganancia y un stop loss de aproximadamente 3.51. Es un trade totalmente bien gestionado y que por tanto muy probable, en muy alta probabilidad pues nos va a dar una ganancia mucho más grande de lo que estamos arriesgando. En el caso de aquí arriba, sí teníamos el problema de que si tomamos ese trade desde aquí para abajo, tendríamos un potencial de ganancia de 2.23, pero el potencial de pérdida realmente era de 5.49, por eso es que no tomamos este trade. Bueno, vemos como el precio sigue cayendo de forma ya un poco más acelerada. Vamos a ver en gráficos de minutos cómo se viene dando esto, si viene dándose de forma importante. Voy entonces a revisar, ya en este momento el RSI está en una situación de sobreventa, por lo que va a estar interesante. Revisemos de todas formas el DXY. El DXY en este caso tiene un escenario de caída y este escenario de caída entonces vemos cómo nos está, bueno, aquí voy a mostrar el gráfico de 4 horas, porque en el gráfico de 4 horas lo que estamos viendo es simplemente la continuación bajista. Ahora, Bitcoin está cayendo y el dólar también está cayendo. Eso sí está interesante, vamos a revisarlo aquí. Y eso se debe a que el BITS está subiendo. Recuerden que el BITS es el que nos mide el índice, es la volatilidad, miedo del mercado. En este momento está teniendo una velita importante. Vamos a ver. Sí, esta velita importante está aquí. Así que es muy posible que esté ocurriendo algún dato macroeconómico que nos esté generando esta velita. La velita entonces todavía no implica mucho, simplemente es el escenario de volatilidad que tenemos actualmente. Con el dólar cayendo, la tendencia sigue siendo de un Bitcoin al alza. Entonces tenemos varias confluencias. Nos indican que Bitcoin podría estar rompiendo al alza. Bueno, vamos entonces a continuar revisando qué ocurre en los mercados. Sin embargo, con el dólar cayendo, el BITS en puntos bastante bajos, Bitcoin por encima del área de 57.000, este rango ya desarrollándose un escenario macroeconómico que ya no pinta recesión y todo este escenario en el cual el precio de Bitcoin rompió al alza este escenario, no terminó confirmándose una tendencia bajista de 4 horas. Mi inclinación sigue siendo al alza. Así que cuidado con esas operaciones en short. Recuerden que los shorts en Bitcoin deben hacerse con mucha precaución y con un margen bastante manejable, porque el precio, ya saben que cuando sube, sube de forma potente. Sin embargo, para caer tiene que tener el apoyo de todos los institucionales y también de los retails como nosotros. Así que puede caer mucho más rápido, pero puede caer menos de lo que puede subir. Recuerden que cuando nosotros veníamos en 40.000 dólares más o menos, terminamos teniendo una subida casi sin pausa hasta las áreas superiores. Fíjense aquí cómo sube. Estábamos en el área de 42.000 y si te hubieras metido en un short en este momento, pues te habrías tragado una posición de más del 70%. Entonces, cuando Bitcoin hace movimientos importantes,
son muy, muy, muy importantes. En este caso, nosotros venimos en un rango que ya lleva algunos meses y que en este caso podríamos ver retornando a niveles altos. Entonces, mucho, mucho cuidado con esas operativas en short que tienden a ser en este momento de mucho, mucho, mucho peligro. Como ya venimos diciendo en este rango, eh, la tendencia parece ser de rompimiento al alza. Vamos a continuar entonces revisando el día de mañana. Espero que tengas un excelente día y nos vemos. Chao, chao.